Buenas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a arrancar entonces la clase de hoy viendo algunos ejercicios de funciones. ¿Sí? El 2. Dame un segundo que me fijo. Sí, vamos a ver si lo vemos ahora o si esperamos un poco más, porque capaz los marea mucho y creo que podemos llegar a ver algunos otros ejercicios donde no hay tanta cosa. Pero gracias por hacerme acordar. Bueno, lo primero que vamos a hacer para recordar un poco cómo se hacían las funciones es hacer esta que se llama elevar al cubo, ¿sí? Que no tiene nada de otro mundo, simplemente para que recordemos un poco la sintaxis de las funciones, ¿no? Elevar al cubo, ¿qué hago? Recibo un número por parámetro y retorno ese número elevado al cubo, ¿sí? No tiene nada de otro mundo. Obviamente, si yo tengo esta función y no la ejecuto, digamos, no la llamo, mi programa no va a hacer nada, ¿sí? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamar a la función elevar al cubo, pero hay un tema más. No alcanza con llamarla así, ¿por qué? Porque no lo estamos mostrando. Entonces, si yo la llamo así, no voy a ver el resultado reflejado acá, ¿sí? Tengo que asignarlo o una variable y mostrarla, o mostrar esto directamente, ¿sí? Bien. Este tipo de función, ¿cómo la llamamos nosotros? Esta que está escrita acá. Puras. Puras. Muy bien, es una función pura, ¿sí? Porque recibo todo por los parámetros de entrada, ¿sí? Y si tengo salida, lo devuelvo con el return, ¿sí? Así que esa sería la explicación. No estoy ni metiendo datos por fuera de estas variables que están acá, ni tampoco estoy saliendo por la pantalla ni por otros lados que no sea por acá, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, quiero hablar de algo que en realidad ustedes ya estuvieron usando y fue lo último que vimos la clase pasada. También nosotros podemos hacer composición de funciones como en matemáticas. ¿Se acuerdan de ese tema? No. Bueno, en realidad ustedes Sí, ya lo era venían. como F Sí, de G, una onda así. claro. Matemática. Sí, disculpa. Bueno, en realidad ustedes ya venían haciendo eso. Que de hecho desde la primera clase casi. ¿Qué función ustedes usaban que la estaban componiendo en otra? A ¿El ver si print? Int input. Ahí Ah, no, es está, verdad eso. int input. Vamos a escribir eso un momento. Int input ingrese número. ¿Sí? Me interesa que analicemos un segundo qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Vamos a probar acá. Si ingreso un número, devuelve un número. ¿Sí? Esto no deberíamos estar problema con esto porque ya lo vimos hace mucho. Pero tiene algo muy interesante porque yo esto no les expliqué cómo funciona. O sea, yo les dije, che, esto es para ingresar números. ¿Sí? No me quise meter a fondo de, che, el int es para tal cosa. Bueno, ahora sí vamos a meternos un poco más a fondo. Vamos a pegar esto acá. Bien, supónganse que yo por teclado ingreso el número 10. Sí, vamos a poner acá. Ingreso el número 10. Bien. Si yo tuviese el input solo, ¿qué es lo que devolvería el input? La cadena Una, 10. una cadena 10. Ahí está. Esto de acá devuelve la cadena 10. ¿Sí? Recuerden que la cadena 10 no es lo mismo que el número 10. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Y después lo que hace la función int es recibir la cadena 10 y convertirla en número. De manera tal que yo cuando termino de reemplazar todo esto, lo que va a terminar devolviendo la función int va a ser el 10 sin las comillas. ¿Se entiende? O sea que cuando yo estoy componiendo funciones, ¿qué es lo primero que se va a resolver? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De De adentro adentro hacia hacia afuera. afuera. De adentro hacia afuera. Exactamente. De adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque yo no puedo resolver el int antes que resolver el input, ¿sí?
primero tengo que resolver todo lo que está dentro y recién ahí voy a poder resolver lo que está afuera. Un poco eso también pasaba en matemática, ¿no? Sí, es lo mismo, eso debe decir, justo lo mismo. Cuando Que ustedes para que se cumpla el valor, o sea, se cumpla la función de afuera, tiene que cumplirse la de adentro. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando tenían una ecuación gigante que tenía un montón de paréntesis, llaves y un montón de cosas? Siempre había que resolver primero lo de adentro para poder llegar a lo de afuera. ¿Sí? Acá es la misma idea. Entonces, cuando yo uso composición de funciones, lo que estoy haciendo es, nada, simplemente hacer esto, ¿no? Juntar y hacer que la salida de una función se convierta en la entrada de la siguiente, ¿sí? Dibujado esto con cajitas, sería algo así como tener esto acá, cajita 1, donde acá ingresa un 10, que es una cadena, o mejor dicho, perdón, acá lo único que ingresa, vamos a hacerlo completo. Esta es la función input. ¿Qué recibe input en este caso? La cadena. La cadena. ¿Qué cadena? 10. ¿Que ingresa el usuario? No, ingresa el número. Sí. Input recibe, ingresa el número. Vamos a llevarnos esto. Ahí va. Lo que me respondieron primero, ¿qué era en realidad? ¿Qué sale acá? La cadena que ingresa el usuario. Exactamente, en este caso hablaríamos del 10. ¿Sí? Después, lo que se va a ejecutar, esta salida se convirtió en entrada de otra función, ¿sí? Que en este caso es la función int. Y esto sí, finalmente a la salida generó el 10 que queríamos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, fíjense como algo que ustedes asumían y que funcionaba y que vimos en la primera clase, en realidad se podía explicar un poco mejor con todo esto que estuvimos viendo de funciones, ¿no? Así que bueno, eso era una de las cosas que quería dejar bien en claro, composición de funciones. Y así como hay veces que la composición de funciones es bastante explícita como acá, pero hay veces donde por ahí yo lo estoy haciendo y no me estoy dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo podría agarrar y decir que esto es una cadena, ¿sí? Y acá en lugar de poner el input acá adentro, puedo decir int de cadena. Y esto debería ser lo mismo, ¿o no? ¿Me siguen con el ejemplo? Digamos, nunca tenía por qué estar todo junto, pero yo se los expliqué así porque era más fácil que asumiesen que eso se podía hacer y que siempre los datos de entrada numéricos se hacían así, pero digamos no tiene por qué. Bueno, perfecto. Entonces lo que es composición de funciones, ya lo vimos. Obviamente dijimos también que en todas las funciones que yo arme, también puedo hacer uso de otras funciones, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso es algo a tener en cuenta también. Bien, vamos a ver un poco, a ver qué ejercicios tenemos, ¿sí? Estoy pensando si arrancar por el 2 o hacer algún otro. No, pero igual este prefiero que lo analicen ustedes. De última, si tienen dudas, el lunes lo vemos. ¿Les parece? Bueno, Vayan viendo perfecto. de a poco qué se ejecutó primero, qué se ejecutó después, ¿sí? Pero más o menos el orden es sencillo. Estas tres que están acá no van a hacer nada hasta que yo no las llame, ¿sí? Entonces, ¿cuándo las voy a llamar? Primero voy a mostrar esto. Después voy a llamar a Quack. Entonces voy a entrar acá adentro. Para llamar a Quack necesito llamar a Chan. Voy a ejecutar esto de acá. Voy a ejecutar Plin. Voy a ejecutar esto. ¿Y qué voy a hacer?
acá ya no tengo más líneas para ejecutar, entonces tengo que volver acá arriba. Ejecuto esta, después ejecuto esta, ¿sí? Después va a ejecutar esta de acá abajo de vuelta, va a ejecutar esta, por ende va a entrar acá, acá ya no tengo más líneas, acá tampoco tengo más líneas, por ende va a volver acá, ¿sí? Como acá ya no tengo más líneas tampoco, va a volver finalmente acá, ¿sí? Va a hacer este print y ahí va a llamar a Chan, que va a entrar acá, va a ejecutar esto de acá, va a volver porque acá no tiene más líneas, acá tampoco tiene más líneas, entonces va a volver a donde fue llamada, ¿sí? Ese sería más o menos el orden bien resumido. Después ustedes chequenlo cuando hagan sus pequeñas pruebas, tienen el video para pausarlo y verlo más lento, ¿sí? Bueno. Escribe una función que tome un parámetro de tipo entero y devuelva la cantidad de divisores positivos de ese número. Bueno, acá como siempre, yo lo que siempre les sugiero es pensemos en entradas y salidas y después vemos cómo hacemos, ¿sí? Acá ya fácil me está diciendo que... Ok, me dice que recibe un parámetro de tipo entero y que devuelva la cantidad de divisores positivos de ese número. Bueno. La función yo la llamaría cantidad de divisores, ¿les parece? Sé que recibe un número, no sé qué devuelve, pero seguramente va a devolver una cantidad, ¿sí? Sí, de hecho, sí, va a devolver una cantidad. Si necesito devolver una cantidad, lo tengo que definir en algún lado, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Lo defino acá afuera? No, No, adentro. adentro. Bien, No, adentro, adentro. ¿sí? Si yo hiciese esto, la función en realidad no estaría siendo pura, ¿sí? Y eso sí que está mal, ¿bien? Entonces vamos a hacerlo como corresponde. Y ahora vemos cómo hacemos para calcular la cantidad, ¿sí? Lo importante es que hayamos logrado aunque sea esto. Bien, ahora lo que necesitamos es saber cómo conseguir los divisores positivos de ese número. ¿Qué ideas se les ocurren? Hacer un ciclo que vaya de 1 al número. Bien, hay un tema que tenemos que ver ahí, que es el siguiente. Vamos a poner los divisores de 20, si les parece. Lo hacemos de menor a mayor, ¿les parece? ¿Qué tenemos? El 1, 2, 4, ¿no? 5, 10 y 20, ¿no? ¿No me comí ninguno? No, creo que no. No, no. Bien. Fíjense que yo para conseguir estos divisores, ¿qué fue lo que yo me fijé en este caso? O sea, ¿qué podemos notar de estos divisores? Que el más chico siempre, ¿cuál es? El 1. El más chico siempre es el 1 y el más grande El mismo número. el mismo número, ¿sí? Es por eso que nosotros vamos a hacer un ciclo que recorra todos estos números y también los intermedios que no pusimos y vamos a ir probando cuáles son divisores de 20 y los que sean divisores de 20 los vamos a contar y los que no sean divisores de 20 no los contamos, ¿sí? Entonces, primer paso, tenemos que recorrer todo este rango de números. Para eso vamos a ir acá. Parece que perdí mi código. Vamos a recorrer la página. Esperemos que no. Nunca defrauda. Así es. Muy bien. Vamos a definir una variable i que podría llamarse de otra manera, pero ustedes ya saben, generalmente vamos a usar esa letra. Y acá vamos a decirle que vaya desde 1 hasta ¿dónde? ¿Hasta número? Número más 1 para que muestre el mismo número que es divisor. Exactamente. Recuerden que el extremo superior no está incluido, por ende tenemos que sumarle 1 para que sí lo incluya, ¿sí? El inferior sí está incluido. Bueno. Y acá, obviamente, seguramente vamos a tener algo de este estilo, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver qué es lo que pasa si yo quiero imprimir por pantalla cantidad de divisores de 20, ¿sí?
Acá me dice que tengo 20 divisores. ¿Eso está bien? Según esto tendría que haber tenido 6, ¿no? 6 divisores. De hecho, Puso cantidad en vez de Kant. ¿Puede ser o no? Hay que utilizar un Un if. condicional. No, lo que pasa es que recorrió el ciclo for y a Kant siempre le fue sumando 1 y terminó en 20. ahí está, ¿sí? Yo lo que me interesa devolver en esta función es este dato. ¿Cuántos divisores conseguí? ¿Sí? Entonces, yo acá estoy contando de más, ¿sí? Tengo que limitar esto, porque yo estoy contando todo. Todos los números del 1 al 20 los sumé como si... bien, tengo que restringir esta suma. No la tengo que hacer siempre. Entonces, ¿qué voy a usar? Un condicional, ¿sí? Esto va a estar adentro del condicional y ahora tenemos que ver qué expresión ponemos acá, ¿sí? ¿Cómo sería la expresión en este caso? Número dividido resto de i. Igual a 0. Número sería el 20, ¿no? O sea, para ubicar un poco a las personas, número siempre vale 20 en todos los ciclos. El valor de número es constante, ¿sí? Y acá tenemos que dividirlo por i, i, ¿quién es? Nuestro posible for. divisor, ¿sí? El i es posible divisor, ¿bien? Y acá tenemos que preguntar si esto es igual a 0. Cero. Recuerden que el resto de la adición, si el resto de la adición es 0, quiere decir que i divide exactamente a número, ¿bien? Y acá ya puedo decir i es divisor, ¿sí? Bueno, ejecutamos y ahora sí nos da 6, que era lo que nosotros necesitábamos. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta, Fer? Sí. Si yo en el return de esa función enlazo una cadena por delante del Kant, como no sé, entre comillas, cantidad de divisores, coma Kant, ¿sigue siendo pura? A ver, sigue siendo pura, pero no te lo recomiendo. Te voy a explicar por qué, mirá. Vamos a hacer un ejemplo. Lo que dice el compañero es... ¿vos dijiste coma, perdón, o concatenándolo? Coma. O Bien. concatenar, lo mismo. No, si vos lo devolvés con coma, esto te va a devolver algo que se llama tupla, que nosotros no lo vamos a ver, ¿sí? Pero igual me viene bien mostrarte lo otro, ¿sí? Esto que está acá se llama tupla y nosotros no lo vamos a ver en la materia. ¿Bien? Entonces, ahora, igual me interesa... Sí, es algo así. Tiene que ver más con la matemática. Bien. Lo que sí me interesa es analizar algo que vos sí dijiste que me parece bastante... bastante piola, que es, ¿qué pasa si yo devuelvo esto que está acá? ¿Sí? Esto me devuelve cantidad de divisores 6. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo que hice fue devolver una cadena concatenada con Kant pasado cadena. ¿Sí? ¿Me siguen con el ejemplo que estoy planteando ahora? Sí. Sí, sí. Ahora, Sí, lo pasaste acá en todo. sí, ahora, si yo más adelante quiero trabajar con ese 6, ¿no? Yo quiero agarrar y decir, bueno, quiero multiplicar 6 por 4. ¿Esto va a funcionar? No, porque pasaste a cadena Kant. Ahí está. Bien. Entonces, a ver, esto es una función válida, ¿sí? Pero nosotros siempre vamos a tratar de hacer nuestras funciones lo más chicas posibles y con la menor responsabilidad posible. ¿Por qué es eso? Porque generalmente las funciones que resuelvan problemas más chicos, yo las voy a poder aprovechar más seguido, ¿sí? Entonces, si yo a esta función encima le concateno cosas, esta función resuelve un problema muy específico, ¿sí? Que es calcular la cantidad de divisores y encima juntarlo con una cadena de texto, ¿sí? Es demasiada responsabilidad para esta función. Y lo malo que tiene es que si yo quería trabajar con ese 6, multiplicarlo por 4, no lo voy a poder hacer porque yo además le hice otra cosa al resultado que tenía adentro, ¿bien?
Entonces, yo no les recomiendo que hagan esto, ¿sí? Hagan que sus funciones resuelvan problemas sencillos, no hagan que resuelvan problemas muy complicados. Si necesita resolver un problema más complicado, ¿sí? Armen otra función, ¿sí? Por ejemplo, cantidad divisores texto, ¿sí? Que reciba una cantidad, ¿sí? Y retorne esto que está acá. Esperen que vamos a borrar esto y lo vamos a dejar como estaba antes. Y acá podemos llamar a la función cantidad de divisores pasándole el número, ¿sí? Disculpen que se ve todo feo. En realidad número era lo que teníamos que pasarle. Y Faltan acá dos faltan puntos. 2 puntos. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función cantidad de divisores que puedo aprovechar mucho más seguido, ¿sí? Y si yo necesitaba tener esta que está acá, simplemente defino otra función que se basa en cantidad de divisores, ¿sí? Y acá puedo llamar a cantidad de divisores texto y acá a cantidad de divisores, ¿sí? Y así tengo lo mejor de los dos mundos, ¿sí? De hecho, igual algo salió medio mal. O está bien. Ah, que no borré la consola. Ahí está. Entonces, en el primero llamé a cantidad de divisores texto, ¿sí? Que devuelve el texto más la conversión a cadena de llamar a cantidad de divisores, ¿sí? Y acá abajo mostré cantidad de divisores multiplicado por 4, ¿sí? Y esto lo pude hacer gracias a que esto está encapsulado en una cajita y yo puedo usar esta caja la cantidad de veces que quiera, ¿sí? Entonces, como les digo, no hagan que sus cajas resuelvan problemas muy específicos, porque si hacen eso, van a poder aprovecharla menos veces, ¿sí? Sí, te pregunté porque me pasó que después en los ejercicios ya con números poderosos y demás hay que volver a utilizar siempre funciones que uno ya hizo en puntos anteriores y si le borraba la cadena que le había puesto por delante, o sea, las funciones corrían, pero si le dejaba la cadena no corrían, o sea, no me devolvían nada. Claro. Ahí habría que ver, nos tendrías que pasar el código en ese caso. Bien. También es otra opción. Esto podrían haberlo tenido acá afuera, ¿sí? En lugar de tener una función aparte, ¿qué podrían haber hecho? Podrían agarrar y decir, bueno, esto yo lo hago directamente acá abajo. Borrar esta función, ¿sí? Y cuando necesiten concatenarle algo, bueno, lo hacen acá, ¿sí? Esto también. Lo que no les recomiendo es que metan esto adentro de la función, porque ya es mucha responsabilidad para la función. Es como que le quieran pedir un favor a un amigo. Si ustedes se abusan con el favor, a su amigo no le va a gustar mucho, ¿sí? Con los programadores pasa más o menos lo mismo. Las funciones se van a enojar con ustedes si les piden muchas cosas. Así que bueno. Bueno, hasta acá creo que venimos bien, ¿no? Los amigos se enojan si les pedís muchas cosas. Sí. A ver. Esto es ejercicio 9A, creo. Sí. Vamos a dejar el ejemplo bien limpio para pasárselos. Bien. Bueno, vamos a ver algún otro. ¿Qué más tenemos? Profe, Sí. me interesa que yo no lo termino de entender, el 9, pero el D, que creo que está interesante. Ok. Esperá que acabo de ver uno que también me pareció interesante y vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Pero vamos a llegar al del D, creo que dice. Ok. Bueno, lo vamos a ver. Avancemos con el B primero. Porque esto puede ser que lo necesiten varias veces. Primero, ¿cómo hacíamos para saber si un número era primo? Si tenía dos divisores nada más, es primo. Perfecto. Si tenía dos divisores, es primo. Bien. Entonces,
para hacer el 9b, ¿qué me conviene aprovechar? Esa función que ya hiciste, la cantidad Claro, de me conviene divisores. aprovechar esta que tengo acá. ¿Sí? Ya hice la función de cantidad de divisores. Lo que puedo hacer es hacer una función que diga es primo, que reciba un número, ¿sí? Y que en base al resultado de cantidad de divisores nos diga si es primo o no. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, si cantidad de divisores pasándole el número es igual a 2, vamos a decir que el número es primo. ¿Sí? Si no, vamos a decir que no es primo. ¿Se entiende la idea? Bien. También hay otra forma de escribir esto. Esto que está acá, cuando ustedes tienen algo de este estilo, ¿sí? Desconfíen. ¿Por qué digo desconfíen? Porque capaz que lo pueden escribir más corto. ¿Cómo lo podrían escribir más corto? Podrían devolver directamente esto. Esto ya devuelve verdadero o falso. ¿Sí? Entonces podrían hacer directamente esto. A los que los confunda esto, quédense con la versión anterior, pero para los que no estén confusos, esta versión es más corta que la anterior y hace lo mismo. ¿Sí? Simplemente recuerden que si tienen algo de esta forma, lo más probable es que puedan borrar todo y poner return. Bien. Ojo, mucho cuidado que no les pase que el false les quede arriba y el true abajo, que ahí van a tener que negar antes de devolver esto. ¿Sí? Bien. Y así es como tenemos a es primo. ¿Sí? Yo puedo preguntarle al número 20, che, ¿es primo? Y acá nos va a decir que no. ¿Sí? Entonces tenemos el 9. Déjame ver que ahí te digo. A un compañero lo hizo de otra manera. Vamos a ver cómo lo hizo el compañero. Bien. Primero el compañero definió una variable primo que él asume que el número es primo a menos que algo diga lo contrario. ¿Sí? Cosa que me parece que está muy bien. Para eso él dice, bueno, voy a arrancar en 2, porque yo ya sé que el 1 es divisor. ¿Sí? Lo que sí no me gusta mucho hasta dónde llegó, ¿no? Esto acá, este -1, ¿está bien? No debería ser más uno, así le incluye. No, no te, no es nada. espera, no te conviene que lo incluya, porque si no, siempre va a ser primo igual false. Pero el ¿Sí? -1 está de más porque el número, o sea, si no lo pones ya no lo incluye. Claro, o sea, en realidad este -1 no tendría que estar. ¿Sí? Es probable que igual ese -1 no afecte al resultado, ¿sí? Porque ¿qué habíamos dicho de los divisores? Después de pasar a la mitad del número, lo más probable es que no encuentres divisores. ¿Sí? Claro, se podría poner un dividido 2 para que también el for no recorra tantos números Sí, al divino botón. sí, como esa famosa optimización que vimos que explotó la cabeza de varios, incluyendo a quienes habla. Bueno, esa optimización la podríamos poner bien. Por eso es que si él puso -1 acá, lo más probable es que no se haya dado cuenta que en realidad lo más prolijo sería poner esto. ¿Sí? Bien. Después acá, número, divide ahí, igual 0. Bien, esto es algo muy interesante. Como él no está incluyendo ni el 1 ni el mismo número, él dice, si yo me encuentro con un divisor adentro del intervalo, ¿sí? Quiere decir que el número dejó de ser primo, ¿sí? Y entonces lo pone en primo igual false, ¿bien? Y después retorna si es primo o no. ¿Se entiende esta estrategia que hizo el compañero? Sí. Bien. Ahora, dame un segundo, Bautista, que quiero que vean una cosa. Ahora, esta función que está acá, ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener esto o tener la otra solución que habíamos hecho nosotros, que teníamos dos funciones separadas? Quiero que me diga cuál prefieren y por qué. La otra te deja agarrar los
los valores separados, ¿no? Los que son divisores y los que primos. Claro, si yo después necesitaría sacar divisores, con esta que es primo no podría. Bien, igual en la otra tampoco, pero lo que teníamos era cantidad de divisores, no los divisores. Pero entendí lo que quisieron decir. Esta, lo bueno que tiene es que es bastante corta, pero tiene una desventaja de que quizás yo la podría haber armado de otra manera, ¿no? Podría haberla armado así. ¿Cuál es la ventaja de armarla así? Que yo puedo aprovechar tanto la función cantidad de divisores como la de exprimo, ¿sí? En cambio, en el otro código yo no tengo esta de acá arriba. No la puedo aprovechar, ¿sí? Generalmente vamos a preferir escribir muchas funciones chiquitas y no tener una que por ahí resuelva todo, ¿sí? Eso es un equilibrio que tienen que ir buscando ustedes a medida que vayan avanzando los ejercicios. También tiene que ver un poco con la necesidad que tengan ustedes. Si en su código no van a tener que calcular cantidad de divisores, y capaz que les conviene escribir lo que puso el compañero. Es menos código, ¿sí? Y por ahí lo deja más claro. No sé, depende. Y aparte, el del compañero tiene una ventaja, que se puede optimizar, ¿sí? Este que está acá, yo creo que no se podría optimizar, porque si no, no podríamos contar la cantidad de divisores, ¿sí? Entonces, todo depende de qué es lo que necesiten hacer, ¿sí? Bien, Bautista, sí, ¿qué pregunta deberías hacer? No sé si era... Bien, vamos a ver el ejemplo de Bautista que no me parece mal, ¿sí? Vamos a ver. Voy a borrar el -1 acá porque ya habíamos dicho... Bien, Bautista lo que dice es... Bueno, de hecho acá la variable primo te estaría sobrando, ¿no? Bien. Bautista dice, che, ¿esto está mal, Fer? Bueno, esto me viene bien para explicar algo. ¿Qué pasa si yo tengo dos return en una misma función? De hecho, vamos a probarlo, ¿sí? Una función de prueba. Yo voy a hacer que mi función de prueba retorne 10 y que retorne 20, ¿sí? ¿Qué va a devolver prueba? Los escucho. Les 10. pongan en el chat. ¿10 o 20? O los dos. Me parece que los dos. 10. En el primer return sale de la función. Bien, vamos a ver eso, ¿sí? Devuelve 10. Quiere decir que la función salgo de la función en el primer return, ¿sí? Este no se va a llegar a ejecutar nunca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden el concepto? Digamos, si yo tengo varios return en una misma función, la primer return que aparezca, ya ahí sale la función automáticamente, ¿sí? Entonces, el compañero lo que tiene es lo siguiente. Dijo, che, yo no voy a declarar una variable primo. ¿Por qué? Porque yo, si encuentro un divisor, yo ya podría salir de la función diciendo, che, no es primo. ¿Para qué me voy a quedar recorriendo todos los números si ya sé que encontré un divisor, ya está, salgo de la función y listo, retornando false, ¿sí? Ahora, si yo terminé de recorrer todo el ciclo for, de punta a punta, ¿qué quiere decir? Que el número es primo. Que el número es primo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hubiese ejecutado este return false en el medio del intervalo que estoy recorriendo, hubiese salido de la función y nunca hubiese llegado a ejecutar este return true, ¿sí? Entonces este ejemplo está bueno para que vean, de hecho esta es una versión optimizada de la que mostró el compañero, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el número no es primo, va a salir antes de tiempo de la función. ¿Se entiende este ejemplo? Está bueno este, ¿sí? Lo que sí es importante es eso que les decía de que sean observadores, ¿no? Ahí está, ahí lo dejé más lindo. Es confuso,
Pero básicamente la idea es, vos vas a salir de este return. Encontré un divisor. Ya sé que no es primo y salgo de la función. No sé si ese comentario, Mel, te ayuda un poco más. Digamos, el primer divisor que te encuentres va a hacer que entres en este if. ¿Sí? Ya con que encuentres uno solo, ya sabes que el número dejó de ser primo. De hecho, creo que lo que puede ayudar es si hacemos lo siguiente. Vamos a llamar a la función es primo. Le vamos a dar un número como, no sé, el 20. Y acá me dice que 20 no es primo. Pero estaría bueno imprimir los valores de i que tenemos acá, ¿sí? Bien, recorrió un solo número y ya dijo, che, este número no es primo. Vamos a probar con otro. ¿Cuál podría ser? ¿El 9, por ejemplo? Bueno, fíjense, acá recorrió el 2 y el 3 y ya ahí pudo determinar que el número no era primo. ¿Se entiende? El otro return no se ejecutaría, exactamente, porque fíjate hasta dónde llegó el ciclo. Yo puse un print para que vayamos viendo qué números recorrió el ciclo. Recorrió el 1, recorrió el 3 y ya ahí pudo determinar que tenía que salir, ¿sí? Es por eso que el ciclo no siguió ejecutándose. Y si pones el 1, Si pones el 1, a ver, vamos a ver qué hace. Y el 1 me dice que es primo. Claro, porque ¿qué pasó ahí? Por el foreign range. Sí, eso. No entra en el for. Bien. Bien ahí, Santi, que detectaste eso, ¿sí? Habría que Técnicamente ponerle el una 1... condición antes del Sí. for. Técnicamente el 1 no es un número primo, ¿sí? De última, lo que se podría hacer acá es preguntar que número no sea 1, ¿sí? Y ahí devolves el true. Entonces vos acá lo que podrías hacer para corregir eso es decir, bueno, si número es distinto de 1 y además, para realidad, no, está bien, número distinto de 1, esto no hace falta. Pero sería muy extremista. No lo quiero agregar para no confundir a nadie. Con que pongan así, ya está. Obviamente esto tiene la contra que dice Santi. Funciona para números de 2 en adelante. ¿Sí? Así que bueno. No sé si hay alguna otra función que tenga el más 21. números. 25, podés poner, por lo menos recorre hasta el 5. Ah, va a recorrer hasta el 5. Ahora vamos a probar. Ahí está, gracias. Eso quería. Bueno, fíjense que yo acá no recorrí desde el 2 hasta el 24. ¿Qué pasó? Corté antes, ¿sí? Es este return false el que me hizo cortar antes. Porque se encontró con el 5 y dijo, ah, 5 es divisor. Entonces, pará, este número ya no es primo, no voy a seguir recorriendo todo. Voy a salir de la función violentamente. Claro, y si logró recorrer todo esto por completo, bien, vamos a probar algún número como por ejemplo el 13. ¿Qué pasó con el 13? Logró recorrer todos los números del intervalo del 2 al 12 y en ninguno encontró un divisor, ¿sí? Como no encontró ningún divisor, este return no se ejecutó nunca y el único que se pudo haber ejecutado es este de acá abajo. ¿Se entendió el ejemplo entonces? Sí, sí. Genial. Entonces, vamos a borrar esto.
Se los voy a pasar, pero acá voy a aclarar, funciona con el 2 en adelante, ¿sí? Ahí está, ahí tienen otra alternativa que está bastante interesante, ¿no? De hecho, probablemente varias veces hagamos cosas como esta. Esto sí se los dejo hacer. Lo que no les dejo hacer es usar las dos palabras prohibidas que ya conocen y que no tienen que nombrar. ¿Bien? Bueno, sí. Profe, entonces me quedé con... ¿Ustedes recomiendan que es mejor si hago una función que por ahí se puede desarrollar con una función previa, hacer una función más cortita que use la previa, o buscar que sean lo más separadas y simples posibles, digamos? Vos, por ejemplo, mirá, te voy a poner un ejemplo. Vos podrías tener la función construir auto, ¿sí? O generar auto. Se da cuenta que es una fábrica. Acá, ¿qué tuvo que hacer? 20.000 cosas. Colocar puertas, no sé, colocar capón, pintar. Tuvo que hacer 20.000 cosas. ¿Estamos de acuerdo? La función generar auto es enorme. Ahora, si vos resolvés todo el problema acá adentro, es un lío. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal? Que la función generar auto vaya llamando a otras funciones y les vaya delegando el trabajo, ¿sí? La función generar auto en la vida real, ¿cuál sería? La fábrica, ¿sí? La fábrica es un generador de autos. Si yo lo miro desde afuera, desde el edificio, digamos, si yo miro el edificio de autos desde afuera, yo puedo decir, esa caja negra que está ahí me genera autos, ¿sí? Pero por dentro, en realidad, no es que hay una persona que arma el auto entero, ¿sí? O una máquina. En realidad lo que hay que es diferentes etapas donde se van haciendo diferentes cosas, ¿sí? Y en cada etapa hay alguien o una máquina o lo que sea especialista en resolver una tarea a la vez, ¿sí? Como el Fordismo, ¿no era? Sí, en realidad no sé si era lo de Taylor, ¿no? No me acuerdo, pero uno de los dos era. Aunque puede ser Fordismo, pero bueno. Bueno, bien. Está bien, profe, entiendo. Pregunto porque yo en el B, no sé si fue por lo primero que se me ocurrió, pero como me di cuenta que podía usar la función anterior, hice una función que me quedó bastante larga donde unifiqué las dos y era para saber nada más. Ok. Generalmente te voy a recomendar no las unas, ¿sí? Porque si no, podés... a ver, también hay un tema. Si ustedes escriben una función que tiene, no sé, 50 líneas de código, va a ser más fácil de analizar que una que tiene, no sé, 7. No, obviamente no. Probablemente no, ¿sí? Salvo que sean 7 muy retorcidas como esas de... ¿Se acuerdan esa optimización que habíamos visto de Esprimo? Eh, Salvo que tengas algo así, digamos, generalmente te va a ser más fácil tener funciones cortas que resuelvan problemas chiquitos, ¿sí? Bien, Ok, ok. genial. Bueno, acá supuestamente me confirmaron que sí, era Taylor el que cementaba los procesos, ¿bien? Acá la idea es la misma. Hay un dicho que dice, divide y triunfarás, ¿sí? Ese es lo que se tiene que llevar de la materia. Dividir el problema en problemas más chiquititos, ¿sí? La idea es que sus funciones resuelvan una partecita del problema y que finalmente, aplicando las funciones, puedan terminar de resolver un problema más complejo, ¿sí? De hecho, resolver un problema complejo, ¿qué es? Resolver muchos problemas simples, ¿sí? Ok, perfecto. Tirando una cantidad de frases inaudita. Ya esto parece otra materia. En cualquier momento nos vamos a, no sé, a otra Filosofía, materia. que Sí, ¿Cuándo filosofía, filosofamos, profe? filosofía mezclado con teoría informática. económica, eh, mezclado con administración de empresas y no sé Historia. qué. Ahí está. Y programación.
Sí, Todo qué junto. materia. ¿En qué materia les enseñan tantas cosas, che? Ninguna. Y encima les comento cómo sobrevivir al ambiente laboral. Ahí con Francisco y con Santiago, que también dio algunos tips para el currículum y eso. Bueno, a ver, vamos a ver qué más podemos hacer. Esta es una buena pregunta. ¿Cuál fue el número primo más grande que encontraron? Acá que podrían hacer un ciclo, ¿no? Que vaya encontrando números primos. ¿Y quién prima el último que encontró? Bien, vamos a aprovechar el código que pasó Bautista. Vamos a ver. No solo me pasó el código, me afirma que encontró el último número primo. Vamos a ver si es verdad. ¿Esto está bien? Creo que sí, ¿no? Me está haciendo un ciclo infinito con este while true. No vamos a hacer estas cosas en la materia, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Él me dice que llega hasta el 76.303. Vamos a ver. Ah, dice, me aburrí y lo pausé en ese. Bueno. ¿Ustedes saben cuál es el último número primo? Eso sí tiene el límite, profe. No sé, les pregunto a ustedes. No hay, supongo. Bien, Para no mí, si hay. los números son infinitos, no Sí. debería haber un. Hay infinitos números primos. Sí. De hecho, no hay una fórmula que me permita obtener números primos. Sí, por lo menos hasta Yo, ahora. yo pensé que el problema era el número primo más grande del número que se ingresó. A ver. Yo entendí mal, pero. Va, puede ser. ¿Cuál es el número primo más grande que encontraste? Es medio ambigua la pregunta, ¿no? O Sí, en sea, realidad Sí, es medio ambigua. depende, claro, porque en realidad. A ver, vamos a pensar con la lógica que veníamos pensando. Teníamos una función que contaba divisores y otra función que decía es primo o no. ¿Sí? Para Claro, mí tenés tiene que más seguir. sentido. eh, a ver, los divisores pueden ser primos o no. ¿Estamos de acuerdo? El 4 divide al 20 y no es primo. ¿Sí? Entonces, si yo me guío por lo que dice acá, me parece que lo más lógico es esto, ¿no? Bueno, esto lo vamos a cortar porque obviamente no va a terminar nunca. Sí. Está encontrando y tirándome números primos a lo loco. Yo lo que hice fue declarar que el usuario ingrese un número y a partir de ahí calcular el máximo primo en esa serie. Claro, lo que pasa ahí es que. A ver, puede ser, sí, depende de cómo interpreten el enunciado. En este caso yo no me voy a poner exigente con eso porque la verdad que no está claro, ¿sí? Pues acá no dice que el usuario ingresa un número. Entonces, qué sé Claro, yo yo. lo interpreté así porque también los primos son infinitos, entonces. Sí, no me parece mal, no me parece mal, pero como les digo, no les puedo dar una respuesta porque la verdad que así está muy, muy vago. Me suena más que es esto, pero tampoco puedo decirte que está mal lo que pensaste vos, ¿sí? Sea cual sea, los dos son ejercicios interesantes para hacer. Eh, bien, quería decir algo. Fíjense algo muy curioso de esto, ¿no? Esperen un momento que estoy pensando. profe, De hecho, también puede ser, aunque no tiene mucho sentido porque te lo da después, que el C tenga que ver con el D también. bien. Dame un segundito con eso, que quiero mostrarles una cosa. Bien, vamos a ver una función que no recibe parámetros, ¿sí? Y que sin embargo tranquilamente la puedo usar, ¿no? Esta función que está acá, ¿es pura o impura? Pura. Impura, ¿no? Bien. Perfecto. Es impura
Pero es porque no recibe parámetros. Porque tiene un print. Porque No, tiene por un el print, ¿sí? Puede no recibir parámetros. Pero el problema es el print. Eso es lo que hizo de no fuese pura. Sin embargo, esto funciona y de hecho debería funcionar bastante bien, ¿sí? Ahora, quiero que vean una cosa bastante curiosa. Esto que está acá, ¿no es como tener un ciclo adentro de otro ciclo? No sé si lo llegan a ver, a visualizar. Claro, porque primero entra en si es primo y después imprime y vuelve a entrar en el for y después vuelve a entrar en el while y así está Claro, ciclando. o sea, acá adentro, en esprimo, yo estoy teniendo un for que va desde 2 hasta número, ¿sí? O sea, en realidad, yo acá estoy teniendo un ciclo adentro de otro ciclo, ¿lo ven? Pero ¿qué pasa? Como yo dividí el problema en problemas más chicos, yo en realidad acá escribí un ciclo, me salió muy fácil escribirlo, y acá abajo escribí otro ciclo que me salió muy fácil escribirlo. Ahora, piensen si hubiesen tenido que escribir todo esto junto, ¿les hubiese sido fácil pensarlo? No. No. Bien. Quiere decir que otra ventaja que tenemos de las funciones es que nos va a ayudar a poder darle un nombre a las cosas, ¿sí? Y que mi código sea mucho más claro. Porque si yo hubiese tenido que hacer un ciclo dentro de otro que haga lo mismo, hubiese quedado más feo, más difícil de leer, ¿sí? Y en cambio acá yo nunca me di cuenta que en realidad estaba haciendo un ciclo dentro de otro. ¿Realmente por detrás es un ciclo dentro de otro? Sí, pero acá no quedó explícito, ¿sí? Y esto es mucho más fácil de construir que quizás los ejercicios donde teníamos dos ciclos, ¿se acuerdan? Así que bueno, para tener en cuenta. Bien, esto si quieren se los paso. Tómenlo con pinzas esto del 9C, porque no sé si están así, pero bueno. Bien, vamos a leer el D, que quizás el compañero dijo que puede que nos dé una pista con el C. Hacer una función no pura que reciba un entero e imprima sus factores primos, ¿sí? Por ejemplo, para a igual 20, la función debe mostrar 2 y 5, ¿sí? Bien, fíjense qué interesante esto que dice acá. Los números primos son aquellos cuyos únicos divisores positivos son ellos mismos y el 1. Bien, gran ayuda porque ya esto lo hicimos. Pero bueno, la función debería devolver 2 y 5 si yo pongo 20. ¿Por qué? Si volvemos a los divisores de 20 y nos ponemos a ver cuáles de estos números son primos, ¿cuáles tenemos? El 2 y el 5. El 2 y el 5. ¿Sí? Quiere decir que en realidad nosotros podemos buscar todos los divisores de 20 y además preguntarle si ese divisor es primo y ya está. ¿Sí? Entonces, para hacer el 9D, lo que se me ocurre a mí, esto me va a servir. Esto lo voy a borrar. Bien, entonces, def, imprimir factores primos. ¿Qué va a recibir imprimir factores primos? Un número, ¿sí? ¿Ese número cuál va a ser? Bueno, siguiendo nuestro ejemplo, va a ser el 20, ¿no? Imprimir factores primos 20, ¿sí? Bien. Y ahora tendría que recorrer de vuelta, tengo que conseguir los divisores, ¿sí? No hay mucha vuelta. Necesito todos los divisores que estén entre 1 y el mismo número, ¿no?
No sé si me conviene incluirlo o no incluirlo. Creo que es lo mismo. Ahí vemos desde dónde conviene empezar, ¿sí? Entonces, si el número... Primero vamos a encontrar los divisores, ¿sí? Los divisores, ¿cómo hacíamos para encontrarlos? Teníamos que hacer número dividido por i, y si el resto daba 0, tenía un divisor, ¿sí? Si ejecutamos esto, acá me mostró todos los divisores, ¿sí? Pero yo no quiero mostrar todos estos, necesito mostrar menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi condicional? Si necesito mostrar menos. AND. Un AND para restringirlo un poco más, ¿sí? ¿Y acá qué voy a poner para que no me aparezcan los demás? Yo quiero que me salga el 2 y el 5. ¿Qué tengo que poner acá en el AND? Es primo. Bien, es primo y como parámetro le tengo que pasar la i, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque acá en los parciales me suele pasar mucho que me ponen es primo número. No, piensen bien qué parámetro le van a pasar a la función, ¿sí? En este caso es sí. Bien, es primo ya devuelve verdadero o falso, ¿sí? No hace falta que digan igual true, ¿sí? Porque ya devuelve verdadero o falso. Si quieren ponerlo, no hay problema. De hecho, va a funcionar igual y se los voy a mostrar. Bien, acá el compañero me había dicho que convenía que empiecen en 2, ¿sí? Y ahora entiendo por qué. Pues si pongo 20, me tenía que devolver 2 y 5, ¿sí? Así que esto lo vamos a sacar. Ahí está, ¿sí? Y el exprimo, como les dije, no hace falta que tenga eso, así que lo podemos probar así. Y ahí está. ¿Se entendió este ejercicio? Es como el de antes. Con esto obteníamos los divisores y después le metimos esto para que encima nos dé solo los divisores primos. En este caso hice que la función sea impura porque el ejercicio me lo pedía, ¿sí? Pero, como siempre les digo, si les logra salir a la versión pura, siempre la versión pura es mejor, ¿sí? Lucas, en realidad cuando vos recorres con esto, fíjate que, mirá, ahí te muestro que te va a quedar más claro. Vos acá ya tenés el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20, ¿sí? De estos números, los únicos que son primos son el 2 y el 5. El 4 no es primo, el 10 tampoco y el 20 tampoco. Entonces, cuando vos agregás esto, no te va a mostrar ni el 2, ni el 4, ni el 10, ni el 10, ni el 20, ¿sí? ¿Ves? Claro, como que restringe a esos dos números. Claro. La primera condición, lo que te hace obtener son estos números que están acá en azul, ¿sí? Y después, con la segunda parte de la condición que es el AND, es esto que está en verde. Te estás quedando con esto de acá abajo. ¿Ahora te quedó más claro? Genial. Bien. Lo importante es que no perdamos a nadie en el camino, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ver qué más tenemos, ¿no? Hacer una función que reciba 2 enteros y retorne el mayor. Hacer una función que retorne, que reciba 3 enteros y retorne el mayor. Esto creo que ya lo hicieron en una de las guías, es mezclarlo con funciones nada más, ¿sí? Así que no sé si tiene mucho sentido la vamos. Veamos alguna otra. Esta sí la quiero hacer, pero nada más para dejarles en claro lo que habíamos visto antes, ¿sí? La función potencia tiene que recibir a y b y retornar a elevado e, ¿sí?
recibe A y B, ¿sí? Tiene que retornar A elevado a B, ¿sí? Bien, acá lo que me interesaba mostrarles era eso que yo les decía antes de, che, es lo mismo elevar 2 al cubo que elevar 2 al cuadrado. Vale. Que elevar 3 al cuadrado. No da lo mismo, ¿sí? Yo no puedo cambiar el orden de esto, porque si no la asignación que va a hacer en A y en B es diferente, ¿sí? Recuerden que en el primer caso, ¿qué está haciendo? A A le está asignando el valor de 3 y a B le está asignando el valor de 2, ¿sí? Y en el segundo caso, ¿qué está haciendo? A A le está asignando 2 y a B le está asignando 3. Esto lo entienden, ¿no? Siempre el orden de mis parámetros va a coincidir con el orden que está acá arriba. Muy importante que no lo olviden nunca. Bien. Y acá creo que llegamos a la parte divertida, donde se empieza a complicar todo. Creo que acá es donde murieron varios, ¿no? Sí, creo que era lo que habían dicho antes de empezar, que en el 12 se trabaron. Bien. Entonces, vamos a empezar por el 12A, si les parece. Hacer una función que sume los divisores propios de un número. ¿Sí? Les dejo ahí unos minutitos para que hagan esto, ¿les parece? Ya cómo tener los divisores propios lo hicimos recién, ¿sí? Ahora me gustaría que hagan una función que me logre sumar todo eso, ¿sí? Me lo devuelva. Profe, divisores propios es los divisores, digamos, lo que hicimos en el ejercicio 9. Sí, Ah, ahí puso. Son todos menos el número del sí, ok, ok. bien. Lo que no sé es si el uno está incluido, no sé si alguno... Yo calculo que sí porque acá abajo me parece que sí. Ok, no incluye el mismo número nomás. Bien. Bueno, intenten esta de que está acá y ahora vemos cómo seguimos. No lo pasen todavía, esperen un poco. Yo les aviso. Qué silencio. Bueno, si quieren vayan pasándolas, ¿sí? Los que todavía no terminaron no se preocupen, tienen un ratito más, pero quiero ir viendo más o menos a medida que me van mandando.
Bien, por ahora tenemos a dos personas. A ver, ahí lo miro y te digo. A simple vista no veo que esté mal. Pero va a recargar la pestaña porque capaz que la consola te quedó corrida. Sí. Pero va a recargar y pegarle el código de vuelta. Acordate de llamar a la función también, ¿eh? Supongo que lo hiciste, pero por las dudas. Claro, Gustavo, se suman los divisores que quedan restos cero. Parece que está costando, ¿eh? Santiago, Profe, era eso, era la maldita página. ok, Estaba bien. genial. Santiago, anda anotando que tomemos divisores para el parcial. Dale. Y pero si no sería aburrido el parcial si les tomo los que ya les salen. Bueno, igual tampoco le vamos a tomar algo tan difícil como el primo mejorado ese. El trauma del curso. El primo mejorado. Sí, te Seba, remarea eso. Seba, vos lees la palabra primo mejorado y vos no podés pensar que es algo tan diabólico, ¿no? No me imagino el Dentro de tres, empeorado. dentro de 3 años voy a estar cursando y me voy a acordar del primo mejorado. Nada, pero no es diversión nuestra, digo, diversión de ustedes, pues van a poder ponerse a pensar un problema que está bueno. Muchas veces pasa que a veces están tan compenetrados con un problema que no se dan cuenta de la cantidad de horas que pasan. Si les pasa eso es porque probablemente esto es lo suyo. Más allá de que les cueste, digamos. ¿Eso solo tenemos? ¿Nadie más lo... ¿Hay alguien que lo siga intentando o que no le salió? Bien, ahí aparece otro más, otro valiente. Ok, sigan intentando un poquito más. A ver, voy a ir diciendo... Hasta ahora vi todos bien. Vamos a ver el de Lucas. Lucas pone... ojo, Lucas, que estás recorriendo el mismo número. ¿Sí? Es el único error que le veo a simple vista. No tenés que incluir número, por lo que habían dicho los compañeros. Después... No, y aparte, lo otro es que estás sumando los divisores que encontrás, ¿sí? Y acá lo que te pedían era la suma de los divisores, no cuántos divisores encontraste. Así que ahí, Lucas, tenés un par de cosas para cambiar, ¿sí? A ver, Lucas, apt. Bien, vos lo tenés bien hasta ahí. Se ve bien. Sí, debería funcionar.
A ver qué más tenemos. Suma de divisores propios. Sí, puede ser que haya mandado el B. Pero bueno. Suma de divisores propios. Ese también está bien, Diego. Los de arriba también estaban bien. Sí. Igual que Diego. Ok. Perfecto. Bueno, voy a agarrar algunos de los que hicieron y vamos a ver cómo está, ¿sí? Bueno, pero si te salió, quiere decir que vas por buen camino. Sí, sospechoso que digas, me salió igual que Diego. Tenés que decir me salió. Pero bueno. Bien. Ahí estamos. Se entendió, se entendió. Pero bueno. Bien, entonces tenemos la función suma divisores primos, ¿sí? Lo que va haciendo es, recorre en el for que teníamos antes, los números entre 1 y el número menos 1, ¿sí? Va encontrando divisores y una vez que encuentra los divisores, lo que hace es sumo el divisor i a suma, ¿sí? De cierta forma está acumulando el valor de i en suma, ¿sí? Bien. Vamos a probar esto con el 20, ¿les parece? Que ya sé, estoy quemando demasiado el número 20, pero bueno, es el que tengo a mano acá para probar. Serían 1 más 2, 3. 3 más 4, 7. 7 más 5 sería 12. 12 más 10 sería 22, ¿no? 22 debería darme con el 20. Sí, 22. Pero el 22 no es. O sea, el 20 no es divisor también de sí mismo. Sí, pero no incluye el mismo número porque decía divisores propios. Ah, ok. ¿Ok? Bien. Bien, acá la parte clave era que tengan la suma igual 0 y que le vayan acumulando a suma los divisores que encontraron, ¿sí? Este es muy parecido al de contar la cantidad de divisores. ¿Cuál es la diferencia? Que acá en lugar de sumar i, ustedes sumaban 1, ¿sí? Y que a la variable le ponían contador, pero bueno, ven que la única diferencia real es que en realidad en lugar de sumar 1, suman i, nada más. Bien. Bien, esto nos permite resolver el 12A, ¿sí? Bien, a todos los que lo pusieron en el chat. Perfecto. Bien. Ahora el B nos dice hacer una función que indique si un número es perfecto, ¿sí? Entonces, es perfecto, recibe número, ¿sí? Ya está. Yo ya leí ese pedacito y ya sé que debo escribir esto. Ahora, veamos qué más dice. Número perfecto. A es perfecto si la suma de sus divisores propios es igual a A. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer acá adentro? ¿Un if, profe? Sí, podemos hacer un if que diga que si la suma de divisores propios de un número es igual al mismo número, entonces voy a devolver verdadero. ¿Sí? Si no, voy a devolver falso. ¿Sí? Recuerden
los que saben que esto se puede escribir más corto, ¿no? Si yo pongo return de esto, ya estaría. Pero lo voy a escribir así que quizás pueda ayudar a que otros se entiendan, ¿sí? No sé qué números perfectos hay. ¿Alguno conoce alguno? ¿El 6 será perfecto? 6, 28. Sí, creo que 6 es 1. Bien, vamos a probar. Primero que nada, no sé si ya les pasé por el chat este. No. Bueno, pero igualmente se los paso todos juntos y listo. Vamos a llamar entonces a es perfecto al 20. 20 no es perfecto, ¿por qué? Porque da 22. ¿22 es igual a 20? No. Entonces vamos a probar con el 6. ¿El 6 es perfecto? Sí. Los divisores del 6 son 1 más 2 más 3. Eso me da 6. ¿Bien? ¿Y el 28 me dijeron por ahí? 28 también es perfecto. ¿Se entendió este ejercicio? Bien. Fíjense también cómo, gracias a las funciones, podemos hacer que nuestro ejercicio se vea muy parecido a los que nos pidieron, ¿no? Pues acá decía, número perfecto es si la suma de los divisores propios es igual a A, ¿sí? Y fíjense que acá prácticamente dejé expresado lo mismo que estaba en texto, ¿sí? Yo podría haber escrito todo este bloque de código acá adentro y sacar la conclusión con una función mucho más larga, ¿sí? Pero no hubiese quedado tan lindo, ¿sí? Esto queda exactamente igual que lo que dice el enunciado, ¿bien? Entonces tengan en cuenta eso también, de hacer funciones que reflejen eso y de a poco vayan definiendo las que necesiten para trabajar, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que en el parcial les aparece directamente esto, ¿sí? ¿Yo qué hago? ¿Empiezo escribiendo esta función que está acá? No, yo lo que primero hago es escribo esto. ¿Qué va a pasar? Me va a pedir la función suma de divisores propios. Bueno, la hago después, ¿sí? Pero es mucho más fácil pensar esto primero y después hacer suma de divisores propios que primero se te ocurra hacer esto y después hacer esto otro, ¿sí? Tengan en cuenta eso también. A veces cuando ustedes se traban con un problema es porque lo están pensando al revés de como les convendría pensarlo, ¿sí? Está bueno eso, escribirlo como en un pseudocódigo y después lo que escribís en palabras, hacerlo en funciones. Sí, digamos que hacer todo en la misma función es mucho, pero eso no es que hay una cantidad que yo te pueda decir, mira, si supera las 8 líneas ya es mucho, no. Depende de tu criterio, ¿sí? Cuándo es mucho, cuándo es poco, eso te vas a ir dando cuenta por los enunciados, por el tema de decir, bueno, yo esta función la puedo aprovechar para otra cosa. También si vos te estás trabajando mucho para resolver un problema, quizás es que estás abarcando demasiado de ese problema, ¿sí? Eso se los va a dar la experiencia de resolver muchos ejercicios. No es algo que les pueda transmitir fácilmente. Les puedo dar algunos tips, pero bueno, eso se los va a dar la experiencia. Bien, veamos qué más tenemos. Hay una función que me interesa, hagamos antes de que terminemos, que tengo que guardarme. ¿Qué es esto? Hacer una función que determine si un número ingresado por el usuario es un número abundante, ¿sí? Número abundante es todo número natural que cumple que la suma de los divisores propios es mayor que el propio número. Por ejemplo, 2 es abundante ya que la suma de sus divisores... Bien, no es tan difícil como parece, ¿no? En realidad es muy parecido ahora. ¿Cuál es la diferencia? Un mayor en vez de igual. Exacto, sí.
O sea, voy a escribir la versión recortada de esto, así queda todo en la misma. Vamos a borrar esto. Me faltó sacar el 2 puntos. Def es abundante. Y es lo mismo que teníamos antes, nada más que va a ser un mayor en lugar de un igual. Fíjense qué lindo que está quedando, ¿no? Porque yo acá logré tener 3 funciones y estas 2 están basándose en una que yo ya hice antes. Fíjense que yo estoy definiendo funciones de 2 líneas, pero resuelven el problema que yo necesito, ¿sí? Ahora, si yo pusiese esto en el medio de mi código, ¿la persona va a imaginar que esto significa que un número es abundante? Yo, por ejemplo, acá abajo clavo un if que tenga esto. ¿La persona va a entender que esto esté preguntando si un número es abundante? No. No, por el nombre. Ahora, si yo le pongo es esto, así. Ahí sí va a entender lo que estoy preguntando. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. No tengan miedo de escribir funciones de más. ¿Sí? Bien. Creo que no tiene mucho sentido que me detenga acá. Porque, bueno, nada. Parece que no era tan complicado. Se los paso por Telegram. ¿Dónde estaba? Acá. Bien. ¿Qué más tenemos? Estoy mirando a ver qué hay en general para ver si conviene saltear alguno o no. ¿Sí? ¿Este no lo habíamos hecho ya? Ah, en realidad sí lo hicimos, pero sin funciones, ¿no? ¿O lo habíamos hecho con funciones? Ah, ahí está, lo habíamos hecho sin funciones. Pero es fácil. ¿Qué parámetro va a recibir esta función? Ahí está, la cadena que quiero encerrar entre los asteriscos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bien, me interesa hacer el 18, ¿sí? Los otros se los dejo para los intenten ustedes, ¿sí? Eso... De hecho, ahí Diego pasó el de los asteriscos. No sé si está bien o no, porque no lo controlé, pero bueno, si alguno quiere tomar de referencia. Bien, vamos a ver el 18, que me parece que tiene bastantes cosas interesantes. Para eso vamos a definir una función que van a usar muy seguido, ¿sí? No voy a mirar primero esto, ¿sí? Porque esto puede ser medio confuso, ¿sí? La que primero vamos a hacer es esta, la 18b. Vamos a hacer una función que se llama aparece. Va a tomar 2 parámetros, una letra y una cadena, y va a devolver true si la letra aparece en la cadena y false en el caso contrario, ¿sí? Esta función la van a usar muchísimo. Entonces, esto sería ejercicio 18b. Yo siempre, cuando vean listas también va a haber otra función que van a usar bastante, pero yo siempre les digo, si no saben hacer esta función, ni vayan al parcial. ¿Por qué? Porque la van a usar tanto que se van a cansar de escribirla, ¿sí? Entonces, esto sería la función aparece. Tiene otros nombres también. Va a recibir una cadena y una letra, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es, nosotros vamos a recorrer la cadena, ¿sí? En este caso, vamos a ponerle letra encontrar, ¿sí? Y acá vamos a decir for letra in cadena, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Vamos a recorrer todas las letras de la cadena que vino por parámetro.
Si en algún momento la letra que estamos recorriendo coincide con la letra a encontrar, lo que vamos a decir es retornamos true, ¿sí? Ahora, si yo recorro todo este ciclo, ¿sí? Y no salió por este return de acá, ¿qué quiere decir? Que la letra no está, ¿sí? Por ende, si no aparece, tengo que devolver falso. Y ahí probamos algunos ejemplitos, si les parece. Sería algo más o menos como la lógica de los números primos. Exactamente. ¿Se acuerdan la versión mejorada de números primos que había hecho un compañero? Que salía con el return anticipadamente. Bueno, es lo mismo. Yo necesito recorrer todas las letras si ya encontré al menos una que aparece en la palabra. No. Si no se apareció una, ya está. Ya cumple con lo que estamos buscando. Claro, yo no necesito recorrer todo Santiago para darme cuenta que si encontré una A acá al principio, ya tengo que salir. Ya está. Encontré una A al principio, salgo. Chau. Perdón, profe. Sí. ¿Se puede usar el in en el condicional? No, no lo vamos a poder usar eso. Ah, ok. ¿Sí? Ya ahí sumamos otra palabra prohibida al diccionario. El único lugar donde está permitido el in es acá. Los lenguajes de programación inventan palabras reservadas, ¿no? Y los profesores inventamos palabras prohibidas. Bueno. No, esa está dentro de las palabras prohibidas. No, no querés que ocurra. Bueno. Bien. ¿Se entiende lo que hace la función? ¿Cómo funciona? ¿Hay alguien con dudas de esto? Yo creo que está más o menos claro, ¿no? Bien. No, se entendió bien, se entendió bien. ¿Es la única forma de hacer esto? ¿O se les ocurre otra? Esperá, Franco, ya vamos a ver para decir esto. Vamos a hacer otra versión de esto. Se las voy a pasar y vamos a excluir esta y vamos a hacer otra. Si tenés que sacar una letra, tenés que construir una cadena nueva. Así es, Lucas. Bueno. En lugar de sacar la conclusión con esto, ¿sí? ¿Qué tal si preguntamos de otra manera esto? ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a decir que una letra aparece, ¿sí? Y yo contar apariciones. Si yo a contar apariciones le paso la cadena y la letra a encontrar, y esto me da mayor que 0. ¿Sí? O mayor o igual que 1, mejor, para que sea más claro. ¿Sería otra forma de decir si una letra aparece? ¿Les parece bien? Oh, fatality. Sí. Bien. El problema que tenemos acá, ¿cuál es? Que tendremos que definir una función que nos cuente la cantidad de veces que aparece esta letra. ¿Sí? Pero no es problema, la hacemos. Entonces, tenemos la función contar apariciones. Va a recibir exactamente los mismos parámetros que la otra. ¿Sí? Si necesito contar, ¿qué es lo que voy a tener que escribir ahora? Un contador. Bien, un contador, cont igual 0. Bien. Ya, fíjense que el mismo nombre de la función
ya les da la pauta de qué es lo que va a hacer, ¿no? Por letra in cadena, ¿sí? Vamos a recorrer todas las letras de la cadena y si en algún momento vemos que la letra coincide con la letra a encontrar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aumentar el contador. Y al final de todo vamos a devolver con, ¿sí? Esto que estamos haciendo ahí, Antonella, es otra forma de hacer el 18B, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Básicamente, yo en lugar de salir con la primera aparición de la letra A, lo que voy a hacer es contar cuántas veces apareció la letra A. Si la cantidad de veces que apareció la letra A es mayor o igual que 1, quiere decir que la letra está. O sea, es lo mismo del ejemplo anterior, nada más que acá tengo la ventaja de que si necesito saber cuántas veces apareció la letra, lo voy a poder hacer, ¿sí? Con la otra no sabía cuántas veces aparecía. Fíjense que esto sigue funcionando igual. O sea que acá tenemos otra forma de saber si una letra aparece o no aparece. Bien, vamos a ver alguna otra que tengamos acá. Bien, la función tiene repetidas. ¿Es fácil de hacer con esto que hicimos recién? Y sí, con el contar que hiciste recién, si aparece, si es mayor a 1, Bien. No voy a poner mayor que 1 porque ya lo puse, ¿no? Pero ¿cómo me conviene ponerlo? Mayor o igual que 2, ¿sí? Si yo agarro y cuento la cantidad de apariciones de una letra y veo que aparece más de 2 veces, quiere decir que la palabra va a tener letras repetidas, ¿sí? Piénselo por un momento. Si tenemos la palabra Santiago, ¿cuántas veces aparece la letra A? 2. 2. Entonces, todo esto devuelve 2, ¿sí? 2 es mayor o igual que 2. Sí, es true. Sí. Entonces todo esto va a devolver true, ¿sí? Y así podemos decir si una cadena tiene repetidas. El truco es, vamos a, o mejor dicho, en realidad, bien, en realidad estamos haciendo trampa porque tiene repetidas, toma solamente una cadena como parámetro, ¿no? Yo acá lo que estoy evaluando es una sola letra. Claro. En realidad, estoy medio a medias, ¿no? Tendría que trabajar un poco más esto. Bien, o sea que en realidad me estoy quedando corto con esto. Vamos a sacar acá y vamos a volver a empezar. Esto no está del todo mal, ¿sí? No está del todo mal. El problema es que en realidad la función que nos pidieron es esta. Solamente tiene que recibir la cadena y yo tengo que decir si tiene letras repetidas adentro. Escucho ideas para ver cómo rematamos esta función. No sé qué escribir acá que no tenga repetidas. No, qué sé yo. Ah, hola. Alguna palabra con un... No era tan complicado. Bien. Ideas. ¿Por qué? Ah, perdón, había una pregunta. ¿Por qué a las palabras del nombre de la función las separás con letras mayúsculas y a las variables de abajo con guión bajo? Ah, es una buena pregunta. Por nada en especial. Simplemente surgió así. Me resulta más Es cómodo. por una, Sí, por una convención. sí, son convenciones. Me resulta más cómodo ver guión bajos en las variables y ver mayúsculas acá en los nombres de las funciones. Me ayuda a diferenciarlo más rápido. Bien, el truco para saber si
una palabra tiene letras repetidas, a ver, está claro que yo puedo preguntar con esto si una letra está repetida. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, yo con esto solito puedo preguntar si una letra está repetida. Ahora, el problema es que yo acá necesito, no sé cuál es la letra que estoy buscando. Entonces, lo que voy a tener que hacer acá es recorrer todas las letras de la cadena, ¿sí? Y el truco va a ser que yo voy a contar las apariciones de las letras que estoy recorriendo, ¿sí? Si en algún momento pasa que alguna letra tiene más de 2 apariciones, lo que voy a hacer es retornar verdadero. Si no, retorno falso. Acabo de darme cuenta que borré los ejemplos, ¿no? Sí, Qué mal. me iba a preguntar. Print. Vamos a borrar la consola porque me estaba trayendo cualquier cosa. Ahí está. Santiago me dice que tiene repetidas y Hola no. ¿Sí? Este código ya es más difícil de entender. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes lo que tienen que hacer es esto que les digo. Para ver si una palabra tiene letras repetidas, lo que nos conviene es agarrar una letra de esa palabra, ¿sí? Preguntar cuántas apariciones tiene y si tiene más de 2, ya está. Salgo de la función y digo, listo, la cadena tiene letras repetidas. Ahora, suponiendo que la primera letra S, la S tiene, o sea, la primera vez, ¿qué le voy a pasar acá? En el primer ciclo. En el primer ciclo, contar apariciones que va a tener. En el primer ciclo, la cadena va a decir Santiago y yo le voy a pasar la S. ¿Cuántas veces aparece la letra S? Una sola, ¿sí? La letra S en esta cadena aparece una sola. Por ende, este condicional que está acá no se va a ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? Si no se ejecuta, entonces yo voy a tener otra letra. ¿Bien? ¿Cuál es la letra que voy a tener ahora en la siguiente iteración? La A. La A. Entonces yo le voy a preguntar a Santiago, che, Santiago, ¿cuántas veces aparece la A en esta cadena? Bueno, entonces esto me va a devolver que es 2, ¿sí? Ahora, ¿2 es mayor o igual que 2? Sí. Entonces va a salir de la función diciendo, listo, tiene repetidas. Pero entienden que necesito recorrer todas las letras de la cadena para poder sacar la conclusión. Sí. Sé que les va a costar verlo, lo van a tener que ver con la práctica, van a tener que practicar mucho para poder entenderlo, ¿sí? Lo digo más que nada por ahí, por los que están un poco perdidos. Profe, las únicas notas que tenemos son el parcial y ¿qué más? El parcial... Ya que comparto esto, si no me olvido. Sí, sí. El parcial y el TP. ¿El TP cuándo era? El TP todavía no tenemos fecha. Ese es individual, ¿no? No, es grupal. Pero todavía no les digo agarren grupos porque lo que suele pasar es que mucha gente se baja. Ah, está bien, está bien. ¿Qué Entonces, viene después del parcial el TP? más o menos. Ah, está Entonces, bien. por eso Sí, sí, sí. generalmente les Pero digo, igual bueno, no es promocionable esta materia, ¿no? sí, es promocionable. Ah, ¿en serio? Sí. Bueno. Bien. Bueno. Sí, casi seguro que los van a armar ustedes. Lo que sí, eso les digo, no se apuren a armarlos ahora porque se suelen disolver después. Bien. Y aparte, la condición para armar los grupos es bastante estricta. No queremos grupos que sean de menos de la cantidad que decimos, ni de más, ni nada. ¿Sí? No, eso no te lo puedo Claro, eso confirmar depende ahora. del número total que estemos en el momento de hacer el Claro, depende de cuántos seamos y también depende del enunciado, porque todavía no lo tengo. Entonces no sé si es una complejidad para 3, si es para 4.
Claro, éramos más de 90 cuando arrancamos y ahora solo somos Claro. 41. 41 por grupo, no. Aparte de 41 estando nosotros. No, están locos. Bueno. Bueno, chicos, creo que ya vamos a ir cerrando la clase. Este ejercicio está bastante bueno, para que lo intenten, ¿sí? Yo diría que dentro de los ejercicios que hay acá, este presenta bastantes desafíos interesantes, ¿sí? Les recomiendo que, como ya saben, ¿cómo se dice? Todos los fines de semana que yo les dije que les conviene ponerse al día, es por algo, ¿sí? Entonces, la próxima clase, la idea va a ser terminar la unidad por completo, ¿sí? Con las dudas que les haya quedado de acá. Y vamos a empezar el tema de listas, que es otro de los temas que suele costarles, ¿sí? Entonces, por favor, traten de estar al día para el fin de semana, porque les va a costar, si no, recibir la próxima clase, ¿sí? ¿Bien? Bueno, chicos, los dejo ir entonces. Dale, no, profe. Nos vemos, profe. Chao, Luego. buen fin de-